presidente ya puso sobre la mesa 10 medidas que se pueden clasificar como algunas de carácter legislativo, otras que son decisiones en el ámbito del Ejecutivo Federal, muchas que incluyen el quehacer de otros poderes y de otros ámbitos de gobierno, pero al final todos los actores políticos estamos llamados a construir la respuesta del poder público a los fenómenos que estamos enfrentando. ¿Hay consensos para que todos se integre una propuesta por parte del PRI para enriquecer este decálogo? Pero dice que el lunes también va a presentar el PRI la propuesta está colocada en la mesa, que es la que el presidente planteó. Nosotros la respaldamos completa, pero el PRI va a hacer su propio planteamiento a efecto de secundar y robustecer las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto. Los partidos políticos, siendo actores principalísimos del proceso democrático, seguramente harán lo propio. En las cámaras sus posturas serán escuchadas, lo discutiremos, seguramente lo procesaremos, y yo hago votos porque pronto construyamos acuerdos a partir del entendimiento y siempre de la buena fe con la que tenemos que actuar, porque lo que está de por medio es México. ¿Hay consenso con los otros partidos para lo que va a sustituir al pacto? No hemos hablado de estos temas en lo particular. Yo hago votos porque lo que haya es una actitud dispuesta a la construcción de acuerdos. Cuando hay voluntad, siempre se encuentran la manera de acercar posiciones que al principio parecían irreconciliables. Insisto, lo que está de por medio es México, la necesidad de responder a los problemas que se derivan de Iguala, pero México sigue necesitando crecer económicamente, aprovechar las reformas transformadoras que se aprobaron por todos en el marco del Pacto por México, y esto significa generosidad, responsabilidad histórica, visión de Estado para no quedarse en el momento y en la coyuntura. ¿Las elecciones no pueden detener esta posibilidad de acuerdos? Las elecciones tienen que correr por cuerda separada. Hay un órgano electoral robusto, los partidos políticos conocemos la ley y nos vamos a someter a ella. No se pueden desvincular los procesos de selección de candidatos de toda esta ola de amenaza de infiltración del crimen organizado o de la delincuencia en los procesos políticos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y tener acuerdos mínimos entre los partidos, pedir el auxilio de las autoridades electorales y eventualmente de autoridades que cuentan con información necesaria para conocer el perfil y la hoja de vida de quienes aspiran a ser postulados nuestros candidatos. Son solo 4 las sesiones ordinarias que le quedan a esta legislatura. Quizás haya necesidad de un periodo extraordinario y los legisladores del PRI están listos, no solo para procesar pronto, sino para escuchar planteamientos distintos y lograr acuerdos lo antes posible. Habida cuenta que el entramado jurídico es apenas el instrumental y la base sólida para tomar decisiones. Al Ejecutivo le harán falta las bases normativas para poder desarrollar políticas públicas. El estancamiento económico de las críticas que hay respecto a que la reforma de Peña Nieto está atentando contra el municipio libre. Este es hay que leer con cuidado la propuesta del presidente Peña Nieto, que propone revisar la distribución de competencias entre ámbitos de gobierno, y en el caso del municipio lo que se pone en tela de duda por los resultados que hemos visto es la seguridad pública preventiva, no el resto de las facultades que son las funciones, que son los servicios públicos a cargo de los municipios, o la facultad o las potestades tributarias de los municipios. Enrique Peña Nieto cree en la fuerza, en la solidez de los municipios como el gobierno o el ayuntamiento como el gobierno doméstico y el más cercano a la gente. Pero la evidencia nos demuestra que las policías municipales se han convertido en el eslabón más débil de la cadena de seguridad.
¿Fracasó la reforma económica, política? No, la reforma económica está en curso. La reforma, el cúmulo de reformas en materia financiera, en telecomunicaciones, competencia económica, apenas han empezado a descollar. Y la reforma detonadora del aspecto económico, que es la reforma energética, apenas empieza a desarrollarse. Todos estuvimos al tanto de que una vez que se llevara a cabo la reforma al entramado jurídico, tendríamos que esperar meses y en algunos casos años para ver objetivamente los avances en materia energética. Pero esto no se ha detenido, por lo tanto también es importante que registremos las buenas noticias. México es y va a ser mucho más atractivo para la inversión nacional y extranjera, que va a estar a buen recaudo, que va a dar beneficios y dividendos para todos. Pero no hay riesgo de que fracase si no se arregla el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es delicado, es muy importante, se va a arreglar y no se puede convertir en lastre para que todo lo demás no pueda descollar y desarrollarse. ¿Qué le diría a las voces que están pidiendo la liberación de los 20 detenidos el 20 de noviembre? Quien tiene la última palabra es un juez. Estos no son asuntos que se arreglen con criterios políticos. Hay aquí una investigación a cargo del Ministerio Público, está en manos de un juez, y si un juez considera que no hay elementos para que se queden detenidos o que pueden llevar a cabo el proceso desde la libertad, así será. Pero no son los criterios políticos con los que se tienen que arreglar los asuntos penales y jurídicos. ¿Y de las violaciones a derechos humanos? Yo quisiera, para terminar, comentar a propósito de lo que ha trascendido que dijo el expresidente Calderón el día de ayer, que estamos viviendo la secuela de una absurda guerra en la que involucró al país y que con lo que dijo revela que hay allí un regular abogado y un mal político. Primero porque escuchamos con frecuencia decir que la mayoría de los delitos de alto impacto eran de competencia del fuero común, es decir, de los estados. Digo que regular abogado porque cuando hay más de 3 personas involucradas, por ejemplo, en un secuestro, que es un delito originalmente del fuero común, cuando hay más de 3 personas involucradas se trata de delincuencia organizada. En consecuencia es un asunto de la competencia federal. Parece que se erige en el rey de los pretextos al ver hacia otras instancias sin elemental ejercicio de autocrítica donde estuvieron los hierros de su gobierno. Me parece entonces que además de ejercer la crítica, la autocrítica, es decir, además de ejercer una respetable crítica, tendría que ser honrado en la autocrítica. ¿El sexenio calderonista es parte entonces? No, el sexenio calderonista hizo su aportación, lo digo con sarcasmo, a la situación en la que estamos viviendo. Insisto, habiendo declarado una guerra absurda en la que todavía no podemos salir. Es evidente que la responsabilidad es múltiple, pero me parece una actitud evasiva y de ausencia de autocrítica haber esgrimido en su momento esta norma jurídica diciendo que se trataba de delitos del fuero común. Ya comenté, cuando los delitos se ejecutan por más de 3 personas es delincuencia organizada. En contraste, el presidente Enrique Peña Nieto habló desde el principio de la necesaria coordinación. Es decir, más allá de la competencia estatal o federal, se trata de asuntos que le importan a los mexicanos y por lo tanto no puede haber evasión de la responsabilidad jurídica y de la responsabilidad política. Debería tener